Estados Unidos comenzó a probar perros robot armados con escopetas y lanzagranadas, mientras robots humanoides ya están aprendiendo a doblar ropa, agarrar objetos frágiles e incluso servir té con una precisión impresionante gracias a la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, Zipline superó los 2 millones de entregas con drones y quiere convertir las entregas en 10 minutos en algo común en Estados Unidos. Y ahora, una empresa estadounidense promete crear la primera red eléctrica en el espacio, transmitiendo energía a satélites mediante láseres todavía este año. Estas y otras novedades del mundo de la tecnología te esperan. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar en el video de hoy, después de la cortinilla. ¿Qué tal, familia? Soy Jefferson y estás en Mais Tecnología. Si eres un entusiasta de la tecnología y te gusta estar siempre al tanto, dale like, suscríbete al canal, comparte este video y deja tu comentario aquí abajo para fortalecer la comunidad. Así que sin más espera, vámonos con el video. Estados Unidos comenzó a probar perros robot armados con escopetas y lanzagranadas en escenarios reales de guerra urbana. Y lo más impresionante es que estas máquinas pueden atravesar escaleras, terrenos destruidos y zonas peligrosas, mientras utilizan inteligencia artificial para localizar objetivos y calcular disparos con precisión. Mientras tanto, empresas militares aceleran una carrera silenciosa para transformar robots autónomos en soldados de apoyo dentro del campo de batalla. Y la pregunta que empieza a surgir es simple. ¿Cuánto tiempo falta para que las máquinas armadas se conviertan en una parte común de las guerras modernas? El nuevo sistema se llama Controller Operated Direct Action Quadruped, un robot militar cuadrúpedo desarrollado por la empresa Skyborne Technologies para operaciones tácticas de baja intensidad. El proyecto recibió un contrato millonario del Departamento de Guerra de Estados Unidos para pruebas avanzadas con tropas especiales estadounidenses y aliados extranjeros. El robot fue creado para operar armado con diferentes módulos de combate, incluyendo escopetas calibre 12 y lanzagranadas de 40 milímetros. Todo esto conectado a un sistema inteligente de puntería que utiliza visión nocturna, detección de objetivos en tiempo real y cálculos balísticos automáticos para aumentar la precisión de los disparos. Lo más curioso es que el operador no necesita controlar cada movimiento de la máquina. El robot puede caminar solo por terrenos complejos mientras el soldado se enfoca únicamente en la misión. Según la empresa, puede atravesar escombros, zonas forestales, escaleras y entornos urbanos destruidos, además de resistir polvo y agua en operaciones extremas. Los militares estadounidenses también afirmaron que el entrenamiento para operar el sistema puede realizarse rápidamente, acelerando la adopción de estas máquinas en combate. En total, serán entregados 14 perros robot armados y 28 módulos de armas para evaluación en campo durante las próximas pruebas militares. Y existe un detalle importante en todo esto. El objetivo no es solamente crear un robot armado, sino desarrollar equipos híbridos entre humanos y máquinas. Es decir, soldados reales actuando junto a robots inteligentes en operaciones tácticas cada vez más peligrosas. Mientras algunos ven esto como un avance militar, otros comienzan a cuestionar hasta dónde puede llegar esta automatización cuando máquinas armadas empiezan a tomar decisiones en entornos de combate. Los perros robot militares ya dejaron de ser simples prototipos experimentales y están entrando oficialmente en las pruebas de guerra moderna de Estados Unidos. Y conforme la inteligencia artificial, los sensores y las armas autónomas evolucionan juntos, el campo de batalla del futuro podría terminar siendo muy diferente a lo que conocemos hoy. Cuando las máquinas armadas comiencen a ocupar espacios cada vez mayores en las guerras, ¿los humanos seguirán realmente teniendo el control de todo? Mientras mucha gente todavía debate si los robots humanoides realmente serán útiles en el mundo real, una empresa alemana decidió acelerar todo de una sola vez. Miles de máquinas sobre ruedas ya están siendo preparadas para trabajar dentro de fábricas reales, cargando cajas, organizando operaciones y funcionando prácticamente sin parar. Y el detalle más impresionante es que estos robots no serán simplemente máquinas aisladas. Van a operar conectados en flotas inteligentes controladas por inteligencia artificial.
La cuestión ahora ya no es si esto va a pasar, es la velocidad con la que estas máquinas comenzarán a ocupar funciones que hoy dependen de seres humanos. La empresa británica Humanoid firmó uno de los acuerdos más grandes jamás realizados para la implementación de robots humanoides industriales. La alianza fue cerrada con la gigante alemana Schaeffler, una de las mayores proveedoras de autopartes del planeta. El plan contempla colocar miles de robots humanoides sobre ruedas dentro de las instalaciones globales de la empresa durante los próximos años. Las primeras pruebas comenzarán en Alemania entre finales de 2026 y mediados de 2027. En una de las fábricas, los robots trabajarán directamente en el transporte y manipulación de cajas dentro de entornos de producción activos. En otra unidad, las máquinas pasarán por pruebas de integración antes de la validación industrial a gran escala. Es decir, ya no estamos hablando de laboratorio o demostraciones controladas. Estas máquinas ya están entrando en entornos reales de trabajo. Y existe otro detalle que llama la atención. Los robots funcionarán mediante un modelo llamado robot como servicio. En la práctica, Humanoid no venderá únicamente las máquinas. También se encargará del mantenimiento, actualizaciones de software, soporte técnico continuo y gestión completa de las flotas. Eso significa que las empresas podrán contratar trabajadores robóticos prácticamente como quien paga una suscripción en Internet. Detrás de todo esto está el sistema KinetQ, una inteligencia artificial creada para coordinar grandes grupos de robots al mismo tiempo. La tecnología permite que diferentes máquinas trabajen juntas, reciban tareas automáticamente y reaccionen en tiempo real a los problemas de la fábrica. El sistema también puede aprender de operaciones anteriores y reutilizar soluciones exitosas en toda la flota. En otras palabras, mientras más trabajan estos robots, más eficientes se vuelven. Y tal vez esa sea la parte más incómoda de toda esta historia, porque durante décadas las máquinas reemplazaron esfuerzo físico repetitivo. Ahora también empiezan a avanzar sobre funciones que requieren adaptación, toma de decisiones y coordinación inteligente. Lo que antes parecía lejano ya está siendo instalado dentro de líneas de producción reales en este mismo momento. La automatización industrial nunca había avanzado tan rápido, y los robots humanoides parecen estar dejando de ser simples prototipos impresionantes para convertirse en trabajadores permanentes dentro de las fábricas. La duda es que, cuando estas máquinas comiencen a operar a escala global, ¿cuántas profesiones seguirán siendo exclusivamente humanas? Durante mucho tiempo, los robots humanoides apenas lograban caminar y cargar objetos, pero bastaba una tarea más delicada para que todo saliera mal. Ahora eso empezó a cambiar. Investigadores de la Universidad Carnegie Mellon desarrollaron un sistema que permite a los robots entender presión, equilibrio y contacto físico en tiempo real. En la práctica, los humanoides están comenzando a sentir el entorno que los rodea. El nuevo sistema utiliza sensores táctiles distribuidos por todo el cuerpo del robot para mejorar movimientos delicados y aumentar la precisión de las tareas. En lugar de depender solamente de cámaras, la inteligencia artificial también interpreta tacto, fuerza y movimiento al mismo tiempo. Gracias a eso, los robots lograron ejecutar tareas mucho más complejas, como doblar toallas, organizar objetos, ensamblar piezas e incluso transportar artículos frágiles sin dañarlos. Lo más impresionante es que el sistema intenta prever el contacto físico incluso antes de que ocurra por completo. Los investigadores también separaron el equilibrio corporal de la manipulación de las manos. Mientras una parte de la inteligencia artificial mantiene estable al robot, otra controla los movimientos precisos de brazos y dedos. Esto hizo que los humanoides fueran mucho más coordinados en entornos reales. Según las pruebas, el desempeño fue muy superior al de sistemas anteriores, y los investigadores ya afirman que esta tecnología podría acelerar el uso de humanoides en fábricas, servicios e incluso dentro de hogares. La diferencia ahora es que estos robots no solo están ejecutando comandos, están aprendiendo a lidiar con delicadeza, adaptación y contacto físico de una forma que acerca cada vez más a las máquinas a las capacidades humanas. Y cuando los robots comiencen a realizar tareas delicadas mejor que las personas, ¿cuánto tiempo falta para que entren de lleno en la vida cotidiana?
La energía siempre ha sido uno de los mayores límites de la exploración espacial. Los satélites dependen de paneles solares, las misiones tienen tiempos reducidos de operación y cualquier falla energética puede acabar con proyectos que costaron miles de millones. Pero una empresa estadounidense decidió atacar exactamente ese problema, creando una red eléctrica en el espacio. Y lo más impresionante es que no están hablando de una teoría lejana. La empresa afirmó que todavía este año pretende realizar la primera demostración de transmisión de energía óptica directamente desde la órbita terrestre. Si esto realmente funciona, el espacio podría dejar de ser solo un entorno de exploración y comenzar a convertirse en una verdadera infraestructura activa para la humanidad. La empresa Starcatcher anunció que recaudó más de $65 millones para acelerar el desarrollo de lo que llama la primera red de energía espacial del mundo. La propuesta es crear una constelación de aproximadamente 200 satélites capaces de captar luz solar en el espacio y transmitir energía a otras naves espaciales utilizando láseres ópticos multiespectrales. En la práctica, esto permitiría que satélites y vehículos espaciales permanezcan activos durante mucho más tiempo, sin depender únicamente de la energía generada por sus propios paneles solares. Y según la empresa, el sistema podrá proporcionar hasta 10 veces más energía a satélites cercanos, sin requerir grandes adaptaciones técnicas. El proyecto ya comenzó a salir del papel. El año pasado, Starcatcher afirmó haber establecido un récord al transmitir electricidad a larga distancia en el Centro Espacial Kennedy de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos. Ahora, el siguiente paso será probar la tecnología directamente en el espacio todavía este año. Pero existe otro lado de esta historia. Cuantos más satélites entran en órbita, mayor es el riesgo de congestión espacial y colisiones. Los especialistas llevan años advirtiendo sobre el llamado síndrome de Kessler, un posible efecto en cadena donde los desechos espaciales comienzan a generar nuevas colisiones continuamente, haciendo que ciertas regiones de la órbita sean prácticamente inutilizables. Y mientras las empresas planean Internet orbital, centros de datos espaciales y ahora incluso redes eléctricas fuera de la Tierra, una pregunta empieza a surgir con fuerza. ¿Realmente estamos construyendo el futuro de la civilización? ¿O solo estamos llevando los problemas de la Tierra encima de nuestras cabezas? La idea de transmitir energía en el espacio parecía lejana hace pocos años. Ahora, empresas privadas ya están captando millones para convertir eso en realidad, mientras los satélites comienzan a asumir funciones que antes pertenecían únicamente a la infraestructura terrestre. El espacio está dejando de ser solo un lugar de investigación. Está comenzando a convertirse en un nuevo territorio económico, energético y tecnológico. Pero cuando la humanidad finalmente cree una infraestructura permanente fuera de la Tierra, ¿seguirá existiendo algún límite para la expansión tecnológica humana? La logística está entrando en una fase que parecía lejana hace pocos años. Empresas de Estados Unidos ya están utilizando drones autónomos para realizar entregas en cuestión de minutos, mientras miles de millones de dólares comienzan a invertirse en este sector. Y ahora una de las empresas más grandes de este mercado alcanzó una cifra absurda: más de 2 millones de entregas comerciales realizadas con drones. El detalle es que esto ya no parece una simple prueba tecnológica. Está comenzando a convertirse en infraestructura real. La empresa Zipline anunció que recaudó más de $600 millones en nuevas inversiones y alcanzó un valor de mercado de aproximadamente $7.600 millones. Al mismo tiempo, la compañía confirmó su expansión a nuevas ciudades estadounidenses, incluyendo Houston y Phoenix. Según la empresa, los clientes podrán pedir miles de productos directamente desde la aplicación, recibiendo las entregas en alrededor de 10 minutos. Y el crecimiento se está acelerando rápidamente. Zipline afirmó que sus operaciones aumentaron aproximadamente 15% por semana en los últimos meses. Los drones de la empresa ya recorrieron más de 125 millones de kilómetros en vuelos autónomos, realizando millones de entregas sin registrar accidentes graves. Además, nuevos centros de operación están alcanzando 100 entregas diarias en apenas 2 días, algo que antes tomaba semanas.
Y mientras empresas como Walmart también expanden redes de entrega aérea, comienza otra discusión inevitable. ¿Qué sucede cuando las máquinas pueden entregar productos más rápido, más barato y prácticamente sin intervención humana? Los drones están dejando de ser solo tecnología experimental y comienzan a ocupar espacio en el funcionamiento diario de las ciudades. Lo que hoy parece una novedad podría terminar convirtiéndose en algo común en pocos años. Porque después de las entregas, probablemente llegarán nuevas funciones automatizadas circulando sobre nuestras cabezas todo el tiempo. Cuando el cielo de las ciudades esté lleno de máquinas trabajando sin pilotos, ¿seguirá pareciendo normal para las personas? La automatización acaba de entrar de lleno en el sector energético. Una empresa de Estados Unidos puso robots a instalar paneles solares a gran escala y el resultado ya comenzó a llamar la atención de toda la industria. La razón es simple. Mientras la demanda de electricidad se dispara, las empresas buscan formas de construir plantas solares cada vez más rápido. Y ahora las máquinas están asumiendo una de las tareas más pesadas de todo ese proceso. El robot Máximo logró instalar más de 100 megawatts de capacidad solar en un enorme proyecto en California. Según la empresa responsable, la tecnología casi duplicó la velocidad de instalación de los paneles en comparación con los métodos tradicionales. Utilizando inteligencia artificial y visión computacional, el sistema puede posicionar los paneles con precisión incluso en ambientes con polvo, viento y calor intenso. En determinados modos, el operador solo inicia el proceso y el robot ejecuta prácticamente toda la instalación por sí solo. La empresa también reveló que comenzó utilizando una sola máquina, pero rápidamente se expandió a una flota de robots trabajando al mismo tiempo. La versión más reciente ya puede instalar más de un panel por minuto. Lo más curioso es ver cómo la inteligencia artificial está dejando las computadoras y entrando directamente en trabajos físicos cada vez más complejos. Primero fueron las fábricas, ahora son enormes obras de infraestructura energética. Y conforme las empresas descubren que los robots pueden trabajar más rápido, sin desgaste físico y con alta precisión, la tendencia es que esta transformación avance todavía más rápido en los próximos años. Si las máquinas comienzan a dominar incluso la construcción de plantas solares, ¿cuánto tiempo falta para que otras profesiones entren en esta misma carrera tecnológica? ¿Te gustó el contenido? Entonces suscríbete al canal. Eso ayuda a Mais Tecnología a crecer y llegar a más entusiastas de la tecnología. En tu pantalla aparecen 2 videos recomendados, el más reciente del canal y el que YouTube considera el mejor para ti. Elige uno de ellos y sigue disfrutando de las novedades de Mais Tecnología. Gracias por ver y hasta el próximo video.